San Lucas, ¿verdad? El tema de esta tarde es el ladrón moribundo. San Lucas, capítulo 23. A partir, solo yo no lo tenía listo, de todos los. A partir del versículo 39 hasta el versículo 43. ¿Lo tienen, mis hermanos? Bueno, lo leemos juntos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ninguno mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, en esta tarde alabamos tu nombre, glorificamos, Señor. Te damos gracias por este culto que hasta ahora te hemos celebrado, Señor. Ahora queremos predicar tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu en esta oportunidad quien pueda poner nuestra palabra, nuestro pensamiento, Señor, en nuestros corazones. También nos ofrecemos, Señor, en abrir nuestro corazón para recibirla con gozo, sin excepción ni condición alguna, Señor. Queremos que tú nos exhortes a través de esta predicación de esta tarde. Gracias te damos, Señor. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Esta historia, que no solo se encuentra en el Evangelio de Lucas, sino que también se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27. Se encuentra también en el Evangelio de Marcos. Y también la encontramos en el Evangelio de San Juan. Esta historia, mis hermanos, que algunos la ocupan en una manera particular, diría yo. ¿Sabe cuándo la aplican algunos hermanos? Porque este ladrón que se salvó, porque así lo pensamos, no se bautizó en agua. Y algunos piensan de que no hay que bautizarse en agua porque este ladrón pues no lo hizo. Hace unos domingos yo predicaba por la mañana y les decía el caso de este ladrón. Este ladrón posiblemente, de acuerdo al Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 1 y 2, habla de algunos discípulos de Juan el Bautista. Hay algunos comentaristas que creen que este ladrón pudo haber sido alguno de los discípulos de Juan el Bautista. Pero el ladrón no se bautizó por una razón, porque la comisión de bautizarse el Señor lo dio el día que ascendió al cielo, después de haber resucitado y después de haber estado 45 días con sus discípulos aquí en esta tierra. Lo que nosotros llamamos la gran comisión en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, que manda que todos los creyentes en Jesús se bautice. Entonces este ladrón no se bautizó porque la gran comisión el Señor todavía no la había enseñado ni la había mandado. En esta historia habla de dos ladrones que estaban crucificados, uno en cada cruz en el Gólgota. Miremos un momento este cuadro. En primer lugar,
Jesús está en medio de dos ladrones. Al Señor como que le tocó todas estas cosas en la vida. Nació en medio de los animales en un establo. Y hoy a la hora de morir se encuentra en medio de dos ladrones. Predicando el último sermón de su vida aquí en esta tierra, lo está diciendo el Señor ahí en la cruz. El púlpito que tenía en esta oportunidad era la cruz. El auditorio que podía escuchar su sermón apenas eran dos personas, dos ladrones, de los más pícaros. Ladrones que nunca quisieron saber nada de Jesús. Ladrones que como consecuencia de sus errores y de sus pecados estaban ahí colgados esperando esa tarde, la muerte. ¿Por qué creen que fueron castigados estos dos ladrones en una forma tan severa? Hablemos un poco de la crucifixión, en qué consistía la crucifixión. De Jerusalén salían dos caminos. Uno iba para Jericó y el otro iba para el Gólgota. En ese camino de Jericó, posiblemente estos ladrones era el terreno donde ellos asaltaban por la noche a todas las personas que caminaban ahí. Pero esta tarde habían tomado el camino del Gólgota para ponerlos en la cruz. Posiblemente hace una semana estaban en el camino que iba a Jericó, asaltando a toda persona que pasaba ahí sin misericordia. Esto me viene a la idea, usted conoce la parábola del samaritano. Dice en la parábola del samaritano que un samaritano iba camino a Jericó cuando fue asaltado y lo golpearon y le quitaron todo y lo dejaron medio muerto, y que pasaron el sacerdote, levita, y pasaron hasta que pasó un samaritano y tuvo misericordia de él y lo recogió. Pero hoy no estaban en el camino a Jericó, hoy estaban en el camino al Gólgota y hoy estaban colgados de una cruz. ¿Cómo era la crucifixión o en qué consistía la crucifixión? Mire, la forma de la crucifixión la habían inventado, la habían creado los romanos para darle una lección a todos esos ladrones que no solo eran ladrones, habían inventado la pena de muerte por medio de la crucifixión. De esta manera era una muerte que no se parece como las muertes que hacen en Estados Unidos, que a un delincuente lo hacen morir en la silla eléctrica o a través de una jeringa con un veneno, porque eso es rápido. La crucifixión era una muerte lenta. Hay personas que podían durar hasta 24 horas en la cruz para morir si eran fuertes. Otros ocupaban a lo mejor toda una mañana, toda una tarde, 4, 6, hasta 2 horas. En el caso del Señor, mis hermanos, el Señor murió antes del ladrón, porque le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Tenía que morir el Señor para abrir el camino al paraíso. El Señor murió posiblemente entre 2 o 3 horas antes que muriera este ladrón, para poderle preparar el camino al ladrón. Y lo voy a poner a pensar con lo que estoy diciendo en esta tarde. No solo estaban los dos ladrones en Jesús, sino que también hay un cuarto ladrón allí. Al final yo le voy a preguntar quién es este cuarto ladrón, y el que me conteste le voy a regalar $1.000.000. De mentira, ¿verdad? Pero se lo voy a regalar. Vayan pensando quién es el cuarto ladrón, porque hay 4 ahí. Los romanos, que estaban cansados, hermanos, del abuso de estos ladrones, inventaron una muerte cruel para ajusticiarlo, y en eso consistía la crucifixión. Ponían la cruz en el suelo, colgaban o acostaban al delincuente allí y le clavaban las manos.
Alguien va a decir, con unos clavitos, ¿quién se puede morir que le pongan un clavo aquí en la mano? El problema era que una vez que esa cruz la levantaran del suelo y que el crucificado estuviera amarrado o atado a un clavo, la piel empezaba a desprenderse, las heridas empezaban a sangrar, y después de estar de unas horas ahí al sol y a la intemperie, y si era por la noche se aguantaba a no morir hasta medianoche, lo helado. La ley judía, para soportar esta muerte, obligaba que cada hora podían mojarle la boca con una esponja con vinagre y posiblemente untado con algo que calmara el dolor, alguna droga, con el vinagre revuelto con la esponja en la boca para mitigar el dolor. El Señor no quiso ninguna droga, quiso sufrir el dolor del pecado en la muerte. Pero la ley obligaba que los ladrones, a los crucificados, para calmar un poco el dolor. ¿Cuál era el objetivo de esta muerte, mis hermanos? Era una muerte con dolor, una muerte desesperante. Imagínense usted estos dos hombres ahí, bajo estas circunstancias. Cuando el Señor decide morir en medio de dos ladrones. ¿Por qué no quiso morir a la par de uno de los sacerdotes, o de algún fariseo, de algún saduceo, de algún samaritano, de alguien importante en la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué el Señor decidió morir rodeado de dos bandidos, de dos ladrones? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Jesús siempre es coherente con su mensaje. Él había venido a buscar a los que estaban perdidos. Él vino a buscar a los excluidos de la sociedad, a los que nadie podía juntarse con ellos. La Biblia dice que se mezcló con los pecadores, vivió en medio de los pecadores y hoy muere en medio de los pecadores. El mensaje en sí de esta muerte en la cruz de los ladrones es que hay oportunidad para nosotros hasta en el momento. Pero fíjese bien, no se vayan a confiar como un pastor una vez me habla y me pregunta, mire, fíjese que fui por ahí de un señor que estaba muriéndose y ¿qué pasó? ¿Se murió o no se murió? Sí, se murió, pero aceptó a Cristo. ¿Cree que se salvó o se condenó a esa persona? Pues no sé si se salvó o no se salvó con solo aceptar a Cristo. Yo lo único que he leído en la Biblia es que hay dos elementos para salvarse. Uno es confesar, aceptar a Cristo, y el otro es fe. Aceptar y creer, puede cualquiera decir, sí, acepto a Cristo, y nosotros oímos, sí, acepto a Cristo, pues se fue para el cielo, y se murió al minuto, se fue para el cielo. No se confíe, porque se necesita el otro concepto es fe. Sin fe no puede ir nadie al cielo. Nadie puede ir. Ahora preguntémonos, ¿por qué el Señor escogió morir en medio de los dos ladrones? ¿Saben por qué, hermano? Porque el Señor quería transformar la vida de aquellos hombres. Fue el último acto evangelístico y de salvación que el Señor hizo, porque salvó a uno en la agonía de su muerte. Si usted estuviera muriendo y le dijera, mire, vayan ustedes, yo me estoy muriendo, yo no tengo tiempo para eso, yo ya me voy a morir. Pero el Señor, en esta agonía de sufrimiento y dolor, quería transformar la vida de estas personas. Es allí, hermano, la grandeza del ministerio de Cristo, que vivió entre los pecadores para salvar y murió entre los pecadores para seguir salvando. Y hoy que vive por la eternidad y está a la diestra del Padre sentado con su gloria, sigue todavía a través del mensaje de la iglesia, salvando a las personas como usted y como mí.
Por eso el Señor decidió Él hacer esto. ¿Tuvo resultados este ministerio en la cruz del Señor? Sí tuvo resultados. Claro que los tuvo. Aunque el primer malhechor de un lado lo miró y le dijo: si tú eres el Cristo, sálvanos. Y empezó a injuriar, dice la Biblia, al Señor. Le estaba diciendo: si tú eres el Cristo. Así le dijo Satanás también al Señor cuando lo tentó: si tú eres el Cristo, arrójate del pináculo del templo. Le dijo el diablo también eso al Señor. Los sacerdotes también, en el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Mateo, perdón, en el capítulo 27, los sacerdotes también le dijeron: si tú eres el Cristo, desciende de la cruz. Y hoy el criminal como que oyó lo que estaban gritando los sacerdotes, y él también se puso a gritar y le dijo: si tú eres el Cristo, de acuerdo a lo que estaban oyendo a los sacerdotes y al pueblo gritar, también le dijo el ladrón, se puso al mismo también: sálvanos, también a nosotros. ¿Saben cuál es el problema del malhechor, mis hermanos? El problema del malhechor es que no siente una necesidad espiritual, no siente el deseo de salvarse, solo está consciente de su necesidad física. Él lo que quería es que lo bajara de la cruz, no que lo salvara. Y ese problema del malhechor es el problema de muchos de nosotros, hermanos. No queremos arrepentirnos, pero andamos buscando al Señor para que nos ayude. No le pedimos perdón al Señor ni le servimos, pero queremos que nos haga milagros. Mire, hay hermanos que piden milagros hasta por una gripe. No, una gripe me tomo una limonada, hermano, yo. A menos que sea asiática o a ver de qué tipo de gripe, ya verá. Y cualquiera pide un milagro. Que lo dé el Señor es otra cosa. O que lo haga el Señor, ahí había que verlo. Yo digo que son escasos y raros. Sí los hace el Señor, pero sabe cuándo y a quién se lo va a hacer. El ladrón no está arrepentido. El ladrón no está confesando arrepentimiento. Solo quiere un alivio bajo la situación en que se encontraba. Así somos nosotros. Solo tenemos intereses terrenos. Señor, dame esto, dame aquello, dame más. Pero no le dice: Señor, quítame. ¿Quién le ha dicho a usted: Señor, quítame un poquito de lo que... Mejor dame más. Pero de quitarnos, y que nos libre Dios que le pidamos eso al Señor. Mire, yo digo que eran motivos ocultos los que tenía este malhechor. Motivos que traemos ocultos en el corazón. Yo le pregunto a usted: ¿cuál es el motivo que usted tiene para ser un seguidor de Cristo? ¿Que nos llene las manos de bendición? La salvación, ¿verdad? El motivo mío de seguir a Jesús es porque quiero estar con Él en el reino de los cielos. Y este ladrón era egoísta, solo quería quitarle el dolor. No quería ser un seguidor del Señor. Fíjese que el ladrón le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvanos. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Por qué no me bajas de esta cruz? ¿Por qué tú no puedes impedir que yo muera? ¿Por qué no me curas? ¿Cuál sería la ventaja de seguirlo entonces, hermano? Queremos solo bendición, pero no queremos dolor, no queremos tribulación, no queremos sufrimiento, no queremos no sufrir nada, no queremos tener problemas. Pero la vida así es, hermano. Job lo dice, que el hombre nacido de mujer es un hombre nacido solo para la aflicción. Dice un capítulo, en el capítulo 8. Todos hemos nacido para la aflicción, pero no la queremos. Había incredulidad en este ladrón.
Solo quería cosas terrenas, solo quería satisfacciones personales. Yo quiero seguir al Señor sin ese interés. Ahora bien, ¿qué creen, hermanos? Hablemos del otro ladrón. Fíjense que no sé si la Iglesia Católica le pone nombre. Uno como que se llama Dimas y el otro como que se llama Gesta. Así dicen, pero la Biblia, mire, la Biblia no dice ni nombre ni edad, solo dicen que eran ladrones de los más pícaros, porque los tenían juzgados y los iban a matar. Por buena gente no, por malacato los iban a matar. Y los mataron. Fíjese bien, mis hermanos, el otro ladrón que reflexionó, que meditó, puso quieto al otro ladrón y le digo, aún en el estado en que estás injuriando. Fíjese bien, este ladrón que se salvó, diríamos, en esta tarde, en primer lugar, fue el último compañero del Jesús en esta tierra. El último compañero. La Biblia dice que a la hora de la crucifixión lo abandonaron todos. Los discípulos, los parientes, los seguidores, lo dejaron solo al Señor. Las mujeres estaban largos. El discípulo amado estaba con las mujeres allá del arco. José de Arimatea estaba, quién sabe, de la otra colina tal vez. Pero este ladrón fue el último compañero de Jesús en la cruz. Fue el único compañero que entró con él al paraíso. Diría que el primero que entró al reino de los cielos con Jesús fue un ladrón. Irónico, ¿verdad? Alguien diría, bueno, ¿y por qué no los sacerdotes, los pastores que van adelante, verdad? Pero el Señor hasta eso dijo, miren, no se sorprendan que los que van adelante son los malhechores y las prostitutas, dijo el Señor. Después vamos a ir nosotros. Y fíjese también, ya lo voy a explicar, me quedan unos minutos nomás, ese es lo difícil de ahora con el tiempo. Y en tercer lugar, el último sermón que el Señor predicó de gracias en la cruz. Fíjese que el sermón del Señor fue corto, dijo, Padre, perdónalos. ¿Qué más dijo? No saben. Ese es el gran sermón, hermano. Con ese sermón se convirtió en ladrón. Nosotros ya hemos predicado que el destino de los malvados, el destino para el camino para ir al cielo, le hubiéramos dado un curso para entrar al reino de los cielos. No, solo le dijo, Padre, y él oyó ese sermón del ladrón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hablemos del último compañero aquí en la tierra. Qué triste, hermano, para nosotros como humanos ver que la compañía que el Señor escogió para ser el último en esta tierra fue un ladrón. El Señor no se juntó con los religiosos fariseos ni con los filósofos saduceos, porque el Señor era conocido de los amigos de los publicanos y de los pecadores. Él era un pecador miserable, este ladrón. Sus pecados lo tenían acorralado en la cruz y ahora tenía la recompensa por sus obras. ¿Cuál era la recompensa de sus obras? Pues el castigo eterno. Y fíjese bien que uno de los privilegios de la salvación inmediata de este ladrón fue que no lo hizo pasar por ningún juicio, porque el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo, no, fíjate que sí, te voy a llevar, pero te vas a estar aquí un ratito porque te van a juzgar, te van a pedir cuentas y después te puedes ir al cielo. Sino que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo libró hasta de un juicio a este ladrón. El otro, sin embargo, hermano, estaba injuriándolo. Fíjese que
Dice la historia que a los que colgaban en la cruz por ser malcriados, allí injuriaban a la mamá porque les había dado la vida, injuriaban a las autoridades porque los habían condenado, y maltrataban a los romanos porque los tenían crucificados, maldecían el día que habían nacido, por eso les cortaban la lengua. Además de crucificados, para que no estuvieran hablando más de la cuenta y tirando hablada, les cortaban la lengua, dice la historia. Y ha crucificado usted muriendo, y fue lo diciendo a media lengua tal vez, para no escuchar las malacrianzas y las palabrerías malcriadas que decían los crucificados. Ciertamente este ladrón vivió un infierno aquí en esta tierra. Él sabía que podía entrar a la condenación eterna, pero sin embargo el Señor le da la oportunidad de entrar en el reino. En segundo lugar, el último compañero en la puerta del paraíso. El domingo pasado estuvimos hablando de que el Señor está a la puerta, hoy lo escuchamos, pero ahora el ladrón está en la puerta del paraíso con el Señor. No voy a especular el lugar donde el Señor tiene su paraíso. La Biblia dice que descendió a las profundidades de la tierra y estuvo 3 días ahí para que se cumpliesen todas las cosas. Pero el Señor rápidamente atravesó las regiones de los muertos. Y cuando el Señor atravesó las regiones de los muertos, el mismo resplandor de su gloria alumbró esas oscuridades por 3 días. Posiblemente ahí estaba el otro ladrón que no se arrepintió, pero el ladrón arrepentido lo esperó en la puerta del paraíso al Señor, porque murió después del Señor. Me imagino yo, hermanos, porque hay un querubín, así como el del huerto, hermano, que tiene una espada de fuego en un túnel que conduce a la vida de la muerte, estoy hablando de cosas espirituales. Posiblemente el querubín que tiene una espada le haber dicho: aquí viene el ladrón arrepentido, que pase adelante. No le impidió la entrada al paraíso, porque el paraíso se parece como el Edén. En el Edén Dios puso un querubín con una espada de fuego. Y yo les he dicho que una vez oí un predicador que dijo: dentro de las cosas creadas que Dios no creó en esta tierra fue el fuego. Cuando uno lee todas las cosas creadas en el libro de Génesis, no aparece que dijo que Dios hizo el fuego, hizo el cielo, hizo la tierra, hizo el agua, los animales, las plantas, hizo todo, pero no hizo el fuego. Y bueno, y dijo uno: ¿y de dónde salió el fuego? Posiblemente Adán quiso regresar, dijo el predicador, a entrar al Edén, y el querubín con la espada le impidió, y a lo mejor luchó y le arrancó un pedacito de fuego y se quedó aquí en esta tierra. Pero esas son puras especulaciones. Razón, pues no sé, pero me gusta la idea, porque no está el fuego en las cosas creadas, es que el fuego es del cielo. El fuego no es de esta tierra. Es como una parte de nosotros, hermano, no es de esta tierra. Este cuerpo es de esta tierra, pero lo que tengo adentro, mi alma, mi espíritu, no es elemento de esta tierra, es elemento del cielo. Lo eterno, la imagen, la semejanza de Dios, es un elemento que pertenece al cielo, no a esta tierra. Sí, dijo un pastor, un poco de lodo que somos, dijo, es agua con tierra, dijo, somos nosotros. Pero está ahí de razón el pastor, ¿verdad? Que somos un poco de lodo, nuestro cuerpo. Me imagino que el querubín dejó pasar al ladrón a la puerta del paraíso. Y el sermón, que fue el último, y el sermón, claro, no solamente fue para el ladrón, es para usted y es para mí ese sermón. ¿Saben por qué es para nosotros? Porque mire, hermano, tal vez después de un sermón de este otro, no sé, el demonio le puede decir: ya ves que ya te dije
que hay tiempo para morir, goza la vida. Puedes hacer como ladrón en el momentito que te vas a morir, en ese momentito le pedís perdón al Señor. Esa es otra predicación. La predicación del Señor no fue esa. Le dijo que se arrepintiera, no le dijo que se arrepintiera el ladrón, le dijo hoy mismo estarás. ¿Saben ustedes por qué no le dijo que se arrepintiera o le llamó el arrepentimiento? Porque cuando escuchó la oración de Jesús orar al Padre, posiblemente era un judío que sabía bien todas las cosas del Mesías, la venida del Mesías, la venida del ungido, sabía muchas cosas de religión, pero se había desviado. Puede ser el caso de alguno de nosotros que sabe mucho de Biblia y de repente se desvía. De momento el diablo lo puede crucificar a usted y ponerlo en una cruz para quitarle la vida. Y le puede hacer creer, no, te va a suceder como el ladrón, ahí te puedes arrepentir, ahí colgadito te puedes arrepentir. Pero esa es una equivocación, el sermón no es ese. Deberíamos de echar al diablo con ese pensamiento y no creerle. No podemos aceptar que podemos salvarnos el último momento de nuestra vida. ¿Saben por qué, hermano? Porque se necesitan las obras. Las obras son importantes para la salvación. El fruto de la salvación es importante en la salvación. Y el diablo no nos puede hacer creer que en el último momento podemos salvarnos. O el diablo le puede decir, hay que posponer el arrepentimiento, hay que posponer la fe. Puede ser perdonado en el mismo lecho de muerte. Y como los jóvenes piensan, y aún nosotros los viejos creemos que tenemos muchos días por delante, aunque los días los tengamos contaditos, y el diablo nos puede hacer creer una situación de esta. ¿Verdad que es cierto que se mueren niños, jóvenes, adultos, ancianos? Todos, de cualquier edad. No está escrito que vamos a morir. La Biblia ni dice cuándo. La Biblia dice que la edad del hombre son 70 y 80 el más vigoroso. Pero ¿cuándo vamos a morir? No se sabe. Si usted de los 70 a los 80 de esa década o de esa edad, pues gracias a Dios, hermano, usted ha sido fuerte. De ahí para allá ya es bendición. Si usted tiene 81, 82, 83, aquí deberíamos de estar todos los días, hermano. Más bien creo que deberíamos de venirnos a vivir aquí en una sillita de esta, a pasar alabando al Señor. No, porque imagínense allí ya, usted ahí está más incierta la vida de esa edad. Ahora bien, si ese malhechor tenía conocimiento de Jesús, si tenía conocimiento de su reino, quiere decir que ese hombre no era ningún ignorante, que no sabía nada de Jesús y de sus enseñanzas, como algunos quieren hacer pintar este cuadro, que ese ladrón no sabía nada solo porque era ladrón. A lo mejor iba a alguna iglesia en Jerusalén, hermano, o era miembro de alguna secta judía. De hecho, sería decir una falsa doctrina o una conjetura, decir que el ladrón era un ignorante en las cosas religiosas. Si usted puede ver el versículo 41 y el versículo 42, ahí en el libro de Lucas, él dice que tenía conocimiento de Cristo cuando reprendió al otro ladrón, de lo dicho en el versículo 39 hasta el 41. Fíjese que le dijo, mas este hombre ningún mal ha hecho. ¿Cómo era que el ladrón pensó que Jesús nunca había hecho nada malo? ¿Qué conocimiento le llegó a pensar o a decir al otro ladrón que Jesús ningún mal había hecho y reconocer que el Señor era bueno? ¿Saben por qué? Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios, que andaba desviado era otra cosa, pero que tenía conocimiento de que Jesús era el Mesías y que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era el Cordero sin mancha, sí lo sabía. En el versículo 42, ¿saben por qué digo? Porque le llamó Señor en el versículo 42.
Nadie le podía dar un reconocimiento a Jesús sin tener conocimiento de quién era Jesús. Le dijo que era el Señor. Esto sugiere que él reconocía la autoridad, reconocía la deidad de Cristo al decirle Señor. Cuando usted diga Señor, simplemente esa palabra deberíamos de entenderla, que estamos diciendo que Él es mi autoridad y que Él es deidad, que es el Hijo de Dios y es Dios. Nota la petición del ladrón en el versículo 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otro reconocimiento de que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Sabía que tenía un reino, sabía que no era un reino terrenal, sabía que era un reino espiritual, sabía que tenía un conocimiento de la vida futura, como la tenemos todos. Todos tenemos un pequeño conocimiento o noción de la vida futura. Todos sabemos qué nos va a suceder cuando yo muera o cuando usted muera. Todos sabemos, hermano. Si estamos listos, vamos para el cielo. Si estamos descuidados, vamos a la condenación eterna. Entonces tenía un conocimiento de la vida futura. Sabía que Jesús era el autor de ella. También hizo otra cosa el ladrón, hermanos. Prácticamente como que defendió al Señor. En el versículo 44, léalo por favor. Tuvo una convicción. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ese es San Lucas, el 45. Eso es lo que ocurrió. Lo voy a buscar acá. El 42 dijo, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es una convicción de la cosa futura. Pero la defensa está en otro versículo donde le dice al ladrón que se limite estando en la condición, que más bien piense en la condición en la que se encontraba él en ese momento. Y lo último, porque se terminó mi tiempo, 2 minutos más. El ladrón no es un ejemplo para que usted pueda postergar su salvación y quererla buscar hasta el último momento de su vida. Que yo creo que esta es la conclusión del sermón. En la forma que el ladrón se salvó, no es el modelo o un patrón para nosotros en esta dispensación cristiana. Ninguno de nosotros está por el momento colgado en una cruz para estar a punto de morir. Ni ninguno, pienso yo, vamos a morir en una condición tan extrema como este ladrón. La primera razón por qué no es un ejemplo para nosotros cómo es que este ladrón se salvó es porque en el Nuevo Testamento la condición de salvarse es otra. Hay que aceptar a Cristo y dije hace un momento y tener fe en el Señor. Porque hay personas que creen en Cristo, hermano. Hasta los demonios, dice Santiago. Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Al nombre de Jesús. Los demonios también. Y también hay hombres que hacen lo mismo. Si este ladrón vivió y murió en el tiempo del Antiguo Testamento, hoy, en el Nuevo Testamento, en la época que nos ha tocado vivir a nosotros, la vigencia del Nuevo Testamento entra a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahí comienza el Nuevo Testamento prácticamente, hermano. Con la fundación de la iglesia. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Lo importante, mis hermanos, es estar a cuentas con el Señor. Como alguien dice, me dijo un día, ¿verdad que usted dice que la vida es una lucha? Sí, la vida es una lucha. Toda la vida de nosotros es una lucha. De estarnos negando, de tomar la cruz,
y de seguir al Señor. Espero que alguna conclusión usted saque de este sermón, hermano, en esta tarde. Y una de las conclusiones es: no postergue su salvación, hermano. Busque al Señor hoy. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual